Eh, me indican ahí si está compartiendo. De momento todavía no logro ver la presentación. Ahora sí, ya. Vaya, voy. Tengan buenos días, licenciada, compañeros. Pues voy a exponer respecto a lo del ensayo y pues mi nombre es Faustina Yamilet Mejía Mejía y yo como título le puse al ensayo lo que es la evaluación de la práctica docente. Voy a pasar por acá. Y lo tomé así como puntos. Lo primero es lo del rol del docente en el proceso de enseñanza de la matemática. Vaya, el docente de matemática, como bien se sabe, desempeña un papel muy importante. No solo es el que está enfrente de un grupo de estudiantes, compartiendo información y dejando tareas. El docente asume muchas responsabilidades, las cuales son como escuchar, dar consejos, cuando lo necesita el estudiante, toma ese papel, ¿verdad? El profesor en la escuela también asume lo que es el rol de segundo padre. Eso casi no, como estudiantes, pues no, tal vez no lo logramos ver o entender, pero el docente toma ese rol este, de segundo padre. También es el que ayuda en la información, en la formación intelectual y el aprendizaje de las matemáticas a muchos hijos. Eh, También el rol del docente es muy amplio, ¿verdad? No solo trata de escribir en un pizarrón o transmitir eh, conocimiento o que aprendan a conocer números. También es quien guía, acompaña, monitoriza y es quien mantiene el orden en el salón. Se vuelve este, una, una figura para el estudiante, el cual el estudiante pues le crea respeto y ve como un amigo. Todas esas partes son lo que un profesor, un docente pues cumple, un docente de matemática es muy variado su rol, no solo es planificar, dar clases, son tantas cosas, ¿verdad?, con las que cumple el, el docente, el rol que desempeña en el aula eh, es bien amplio. Y vamos a ver, los retos que enfrenta el docente de matemáticas referente a lo que es el COVID-19, pues en la actualidad hay muchos retos con los que el docente debe afrontar, ¿verdad? Como lo ha sido la pandemia del COVID-19, como se menciona ahí. Esto ha traído consigo una serie de problemáticas muy fuertes, tanto en el contexto social como educativo, como ya lo mencionaba la compañera, ¿verdad? Esto ha sido bastante complicado, lo de la pandemia ha afectado mucho lo que es en la educación. Ha traído, por decirlo así, como ventajas y desventajas, ¿verdad? Porque, vaya, una de las ventajas tal vez, bueno, que sí es porque algunos docentes que tienen de experiencia, qué sé yo, 10, 20 años, ellos pues no sabían cómo manipular las herramientas tecnológicas, una computadora. Incluso yo conozco de cerca muchos ejemplos de esos mismos, ¿verdad? De que los profesores no sabían cómo dar una clase virtual. Ellos han tenido también que
que aprender, algunos desde cero, y ha sido bastante complicado. Vaya, por esa parte, esa ha sido una ventaja, que el profesor ha tenido que aprender a cómo a usar lo que es la tecnología, conocer más de la informática para poder enseñar a sus alumnos. Y las desventajas también han sido que a pesar de todo esto, las dificultades que han tenido tanto profesores como estudiantes, algunos que viven en zonas rurales y zonas de difícil acceso, la problemática del internet, la escasez de recursos, asociado a lo que es la pandemia, ¿verdad? Todo esto del virus, se ha visto limitado lo que es la educación. Tal vez se han hecho buenas gestiones y todo, con lo que es la repartición de los dispositivos, ¿verdad? Pero viendo la realidad de cerca, ha sufrido un desfase muy importante, lo que es la educación con esto y todo lo que el docente ha tenido que enfrentarse al ¿cómo se llama?, a lo de la pandemia. Y vamos a ver, bueno, cómo preparar lo que son las actividades, recursos y actividades en la asignatura matemática. Para preparar un contenido va a desarrollar en la clase el profesor de matemáticas, es necesario tener en cuenta lo que son los objetivos. A partir de ahí se definirá qué se espera del estudiante mediante el proceso de la clase, ¿verdad? Para poder lograr el aprendizaje significativo, teniendo claro que las actividades y los recursos, eh, teniendo claro las actividades y los recursos que deben utilizar. Bueno, lo que es definiendo, ¿verdad?, los objetivos, se diseñan las actividades con las cuales se trabajará con los estudiantes. Mediante la preparación de actividades y recursos, estos deben de estar de acorde a la diversidad del aula, ¿verdad? Dado que hay una múltiples formas de aprendizaje por parte de los estudiantes, porque puede haber una parte de que esté avanzado, y esto lo mencionaba la compañera, de que hay algunos estudiantes pues que los contenidos van más adelante y otros más atrás. Por esa razón, unos se adelantan y otros se atrasan, ¿verdad? Y también usar lo que son una de las cosas muy importantes, que es lo de la preparación de los contenidos y recursos. Es cómo se va a explicar, de qué forma se dará a comprender y cómo se apegará a la realidad o sea, los contenidos, ¿verdad? Y el proceso a utilizar se puede también ejemplificar de una forma clara con ejemplos de la vida real. En la preparación de recursos es necesario realizarlo de forma que el estudiante no lo vea aburrido ni difícil, que sea claro de comprender. Esto es necesario agregarle también conclusiones, recomendaciones para mejorar lo que es la elaboración y los recursos de las actividades. Bueno, la experiencia mediante lo que es la práctica, la ejecución y la práctica docente, pues yo al principio me sentía así como bastante nerviosa, ¿verdad? Porque era algo que me iba a enfrentar, que no sabía cómo estaba la realidad y cómo me iba a ir, ¿verdad? Ya en el camino, ya estando ahí. Pero me gustó, fue muy bonito, es algo que yo deseaba desde hace mucho, desde que yo pues como estudiante he querido siempre pues ya formarme como docente y estar ahí apoyando, dando lo que es lo que yo he aprendido, pues transmitiéndolo. Y pues mi experiencia fue bastante bonita, porque también recibí mucho apoyo por parte de la docente encargada. Los estudiantes pues se mostraron bien ahí activos, aunque igual siempre hay ahí como ese déficit, a pesar de lo
lo bien que estuvo, pues hay bastantes niños que sí necesitan como que mucho refuerzo. La cuestión está en que pues ahí en lo que es en la institución se carece bastante de recursos, ¿verdad? Para poder trabajar de una forma adecuada. Pero a pesar de todo, me sentí muy a gusto y pude desenvolverme así como yo quería, aunque siempre me sentía, ¿verdad? Como un poco nerviosa, pero creo que es parte de eso. Y eh, por mí la práctica creo que debió durar más, porque sí, me gustó estar en el aula. Y pues como el siguiente punto, lo que es la evaluación proactiva profesional de un docente, pues como lo mencionaba ahí la compañera, ¿verdad? Tiene que haber lo de los cuestionarios y pues muchos, ¿cómo se llama? Como algunas herramientas para poder evaluarse. Y pues la evaluación de la práctica docente es posible evaluarla mediante herramientas que permitan, como lo mencionaba, la enseñanza-aprendizaje, de modo que el proceso sea continuo para poder evaluar. Se toman en cuenta algunos puntos, los cuales son el análisis de cómo el docente imparte la clase, en todo el grupo del salón, o sea, que no se enfoca en un solo grupo, por ejemplo, el grupito que sabe más, el que me enfoco más, no, pues tiene que ser general, y así pues para poder detectar dificultades que el docente pueda tener y que le facilite lo que es el desempeño de la enseñanza-aprendizaje, que la planificación se ajuste a la programación educativa, realizar críticas constructivas para lo que es el mejoramiento y desempeño de la responsabilidad y también lo que es la transparencia. Bueno, y como fortalezas y debilidades, a partir de la experiencia en la práctica docente, pues las fortalezas fueron que sí recibí el apoyo de la institución, por decirlo así, porque todos los profesores bueno, son profesoras todas, de recibirme y darme apoyo, e incluso tenían a los niños les dijeron que fueran mucho más antes, que porque los que estudiaban en la UES eran personas muy ocupadas, estaban haciéndome ahí como se dice, la broma. Y pues sí, en lo que son las fortalezas, esa fue una de mis mayores fortalezas, el gran apoyo que recibí. Y pues las debilidades, como lo mencionaba, es la falta de recursos humanos. Ahí la docente que está, pues no, ella, matemáticas no es su área, pero a pesar de todo eso, sí trata de hacerlo mejor. Los niños tienen como que un poquito de desventajas que otras instituciones, pues que yo me he tomado el atrevimiento de visitar, y cuando trabajaba en lo de alfabetización, pues me di cuenta de toda la realidad que se vive en todo lo que es en el departamento o sea, yo vivo en el departamento de la Unión y pude darme cuenta de todo lo que son cómo se vive la realidad, ¿verdad? Entonces, esas son lo que es las debilidades de la institución, no tener el recurso humano para poder trabajar de forma como es, pues porque los estudiantes, ellos se esmeran y se empeñan, pero como que hace falta eso. Otra es que también en lo que es de lo de la informática, los niños les cuesta mucho, a los docentes igual, y eso pues es lo que logré percatar, pero eh, me sentí muy contenta y a gusto de poder estar ahí. Y bueno, esta es toda mi participación. Gracias, Lick. Creo que ya me tardé demasiado.